Entonces, esto no es tan extensa la presentación, más bien es para que aportemos nosotros, como en nuestra experiencia, ustedes sobre todo recoger qué elementos les parece importante también para los becados en la evaluación preoperatoria y ver en el intraoperatorio cuál ha sido su experiencia y si es necesario tener alguno de los elementos que les voy a mostrar de alguna manera siempre disponible en pabellón alguno de ellos. Estos son algunos casos que grabé videos de algunos casos que me ha tocado ver, algunos de ellos incluso grabados con celular así a pulso, no son, aunque la calidad igual acompaña. Eh, Esas grabaciones de celular son extraordinarias. sí, la Muy- cámara sí, de los últimos iPhones es muy, muy buena, sí. similar a una profesional. Así que este es un caso que cuando uno ve esto en realidad son casos hospitalarios. Y entonces, respecto a este tema, que son cataratas subluxadas, recordar que puede ser diagnosticado preoperatorio o intraoperatorio, ojalá preoperatorio. Muchos casos, no, algunos de ellos no tienen antecedentes de trauma, o al menos el paciente no lo refiere espontáneamente. Pasó muchas veces que en el hospital militar decían, no he tenido nada, y en realidad eran gallos paracaidistas, que cuando yo operaba y me daba cuenta, les preguntaba nuevamente, y eran paracaidistas, muchas veces habían accidentado, no lo se recordaba, no lo recordaban, no lo decían. Eh, entonces hay que buscar bien ese antecedente. Eh, cuando son contusas, hasta un 35% puede presentar subluxación, puede haber debilidad sonular en algún sector o ausencia total. Y lo importante como concepto es mantener un plan adecuado desde el preoperatorio, con tal de minimizar las improvisaciones o lo no planificado intraoperatorio. Recordar que también pueden haber factores congénitos asociados, el más conocido es Marfan, entre otros, o adquirido, pseudofoliación, que en nuestra población es muy, muy frecuente, trauma, como lo hemos comentado, o iatrogénico, si el paciente ha tenido alguna otra cirugía previa. Eh, Obviamente la subluxación de un cristalino, y como lo vemos en los Marfan, es un problema per se en los niños, el tema del desarrollo visual, la anisometropía, el defecto visual, etcétera. Hay muchos devices que existen para manejar esto, que voy a mencionar algunos de ellos eh, durante la presentación. Entonces, en el preoperatorio, y si están los becados, muy importante esta parte, hay que identificar los pacientes con riesgo de debilidad sonular. Eh, la pseudofoliación, vuelvo a repetir, es muy, muy importante detectarla. En nuestra población es muy frecuente, no así en otras. Por lo tanto, nosotros con mayor razón ir a buscarlo dirigidamente. Los antecedentes de trauma, ¿sí? El Marfan a veces un poquito más evidente, si hay ectopia lentis, las cataratas hipermaduras, muy importante porque a veces estos pacientes, no sé, a veces uno lo diagnostica muy fácil la catarata y no basta con eso, sino que hay que además analizar los otros factores. Si hay alta miopía, si hay vitrectomías previas como antecedentes, si hay trave precoz o edad avanzada. Recordar que en estas cataratas hipermaduras, edad avanzada, el saco tiende a distenderse y por lo tanto existe mayor debilidad sonular y que esa sonula débil puede complicar cualquier paso de la cirugía de catarata, desde que partimos con una rexis hasta el final, que nosotros estamos aspirando viscoelástico o las masas, que va a comprometer la fijación y centramiento del lente. Eso es muy importante, sobre todo si hemos pensado en utilizar algún lente de mayor tecnología, el centrado de esos lentes es muy importante. Eh, y recordar que en el pabellón el grado de subluxación puede ser mayor que lo que nosotros hemos visto en el preoperatorio. Eh, por lo tanto, el concepto es, ojalá estos pacientes examinarlos, si tenemos una camilla disponible, algo así, más bien acostados, si es que podemos, a la vez que los examinamos sentados como lo hacemos habitualmente, para ver cómo se comporta esta subluxación, porque a veces pasa que uno acuesta al paciente, llega a pabellón y se encuentra con que toda esta catarata está totalmente desplazada, más hacia posterior, etcétera. Entonces puede ser diferente que lo que uno ve. Entonces en esta evaluación preoperatoria hay que tomar en cuenta varias cosas: la dureza de la catarata, el grado de subluxación, si es que hay vitro en cámara anterior. Recordar que si hay estas debilidades celulares, el vitrio puede pasar hacia cámara anterior. Un
un examen de fondo de ojo adecuado, una eco, y si hay otras comorbilidades de estos pacientes, y considerar el plan. O sea, cuál va a ser nuestro plan quirúrgico y escribirlo en nuestra ficha, bien ordenado, con tal de ir siguiendo esos pasos, o yo digo como advertir a mí o el futuro cómo se va a comportar esto, cuál yo creo que va a ser el comportamiento. Pitrector a mano, pedirlo antes con la arsenalera, tener lentes de respaldo, los ganchos, etc. Entonces, ¿qué signos preoperatorios existen? ¿O cuáles debemos ir a buscar? Si hay diálisis anular que sea visible, o sea, para eso hay que dilatar al paciente, o si es muy notoria, incluso sin dilatar, va a ser visible. Si hay facodonesis, ¿cierto? Muy importante enseñar a los becados cómo buscar la facodonesis. Iridodonesis, si hay pseudoexfoliación, si hay pupila pequeña, ver cómo se comporta la dilatación, cómo está la cámara, si hubo trauma, entonces ver el ángulo, cómo está, si hay problema de recesión angular, hidrodiálisis, etc. Y es importantísimo que la facodonesis se debe buscar previo a dilatar, porque cuando uno dilata, entonces en esta midriasis se estabiliza todo el iris y cuerpo ciliar, y entonces esta donesis puede ser no tan evidente, o para alguien no muy experimentado no notarla, si es que uno va a buscar esta facodonesis ya dilatado el paciente. Entonces muchas veces sin dilatar, uno puede encontrarse con varios signos incluso. Esos son casos muy evidentes. Se produce un efecto en la cápsula que es importante cuando son grados avanzados de debilidad sonular, en que hay una pseudoelasticidad. O sea, se comporta de alguna manera con una tendencia a irse, como decimos nosotros, porque no existe una contratracción de la fuerza hacia el lugar que estamos haciendo la rexis. O sea, si hay una debilidad sonular hacia este lado y uno está haciendo la rexis y está jalando hacia acá, probablemente cuando uno tira hacia este lado, si no hay contratracción, porque hay debilidad sonular, uno se tiende, es difícil llevar la rexis a este lugar. Entonces, en ese sentido, es importante tener estos ganchos de cápsula que están diseñados y de una forma más roma para estabilizar la cápsula en los sectores que uno le parezca, según la expertise del cirujano, les parezca que es necesario estabilizar la cápsula. Con esos ganchos de cápsula especiales, la verdad es que la cápsula se comporta prácticamente como una cápsula normal. Yo sé que muchos ocupamos o el gancho de iris, que se puede hacer, eso es, efectivamente es así, pero la verdad es que un gancho de iris tiene una superficie que puede incluso desgarrar la rexis. Muchas veces uno lo puede hacer y funciona bien, pero no están diseñados para eso. Para la cápsula existen los ganchos capsulares que tienen una forma completamente diferente, mucho más amplia, que logra hacer más contratracción en el momento de hacer la rexis, que puede ser absolutamente fundamental para el resto de la cirugía. Entonces, esta cápsula rexis inicial corresponde, o uno podría experimentar y uno lo sabe después con la expertise, que es como un test de debilidad sonular. O sea, cuando uno pincha y rasga y si cuesta mucho en algunas zonas, uno puede en esos momentos decir, ah, acá hay una debilidad sonular, tengo que ir con cuidado. Sobre todo cuando cuesta pinchar, pacientes quizás más jóvenes, etcétera, esto es mucho más evidente, pero en el caso de la debilidad sonular en pacientes o en cataratas, digamos, hipermaduras, también es súper evidente. Hay que ir siempre con mucho cuidado, e incluso muchas veces hay pacientes que dilatan poco, tienen mala dilatación pupilar, tienen además debilidad sonular, por lo tanto a veces hay que combinar los ganchitos e ir haciendo ese espacio en este aspecto. Respecto al intraoperatorio, lo que les comentaba, hay dificultad para iniciar la rexis, ¿cierto? Está esta pseudoelasticidad de la cápsula, se mueve como en toto, el cristalino con cápsula se empieza a mover completo cuando hay gran debilidad sonular. Idealmente hacer una rexis amplia, pero con mucho cuidado, porque estas rexis tienen tendencia a desgarrarse hacia la periferia. Hay que recordar esta maniobra de Lidl, que es traccionar, ¿cierto? Desde el borde del flap muy pegado a donde está abierta la rexis, traccionar hacia el centro y no intentar seguir haciendo este movimiento circunferencial. Vamos a ver que el uso de anillos de tensión capsular es recomendable y es según el cirujano en qué momento utilizarlo. Y en otros momentos uno también se puede dar cuenta, o sea, no solo en la rexis, sino que más adelante en la cirugía, por ejemplo, en el siguiente paso, que es la hidrodisección. Muy importante hacer una hidrodisección, digamos, suave, no muy fuerte, no con mucha fuerza,
siempre, les digo siempre a los becados, aplanar un poquito el centro para que no se acumule este líquido en la parte posterior y como lo vimos en otras presentaciones, que exista este bloqueo. Sospechar cuando la rotación del núcleo es difícil. A veces pasa que la hidrodisección no es muy buena, pero en otros casos, cuando uno ha visto pasar esta ola posterior, cuesta rotar en algunos sectores. Entonces hay que ir siempre mirando atento en esto, no que todo sea mecánico, sino que estar súper atento en que si en el lugar de la rexis que me costó, ahora también me cuesta rotar, o voy viendo otros factores, entonces hay que ir pensando en este aspecto. Sobre todo para evitar que uno llegue como a un caso disaster en algún momento de la cirugía. Todo esto tiene que ser lo más preventivo posible. Entonces, esos eran como los conceptos previos o qué cosas son como los signos de alerta. Y respecto a los dispositivos que existen para enfrentar esta clase de problemas, son varios. Probablemente de los más conocidos son los ganchitos que ya se los mencioné, de iris, si es que en el fondo hay dificultad en la dilatación. Hay otras maniobras como el stretching también del iris, que uno podría hacer con un Kuglen, con dos instrumentos y tratar de ver si es que con eso se puede dilatar la pupila. Ese es otro tema, el de la pupila pequeña. Hay gente que hace microesfinterotomías. A mí me gustan bastante los ganchitos de iris porque siento que es bastante rápido de utilizar y sobre inocuo. Está el anillo de Malyugin también, que es bastante útil en dos medidas, dependiendo de lo que uno quiera según el diámetro. Y respecto a la parte de la debilidad sonular, que es lo que nos trae ahora la presentación, el anillo de tensión capsular es un anillo de PMMA. Recordar que hay distintos diámetros y que según el diámetro es lo que uno debería ir a buscar según el largo acción del paciente. Eh, las diálisis muy extensas obviamente no pueden ser estabilizadas con un anillo de tensión capsular. El anillo se puede insertar en cualquier momento, o sea, en la medida en que si uno se siente seguro haciendo la cirugía y puede continuar, lo ideal es seguir adelante hasta que ya se vuelva inseguro y en ese momento implantar el anillo, o sea, retardarlo en la medida de lo posible. Lo que hace este anillo más bien no es prevenir, digamos, que esto se vaya a subluxar a largo tiempo, y eso se ha visto en varios estudios. Los anillos de tensión capsular no van a prevenir que esto se vaya a subluxar completamente, sino que lo que hace es redistribuir estas fuerzas a través del ecuador capsular para que se distribuyan de mejor manera. Eso se cumple siempre y cuando las áreas de debilidad no sean tan extensas. Hay varios subtipos de anillos, hay unos con unas formas como más dentadas, vamos a ir viendo algunas más adelante. Recordar que algo muy básico, pero que si existe ruptura de cápsula posterior, o sea, ni pensar en un anillo de tensión capsular. Existen otros que, como el anillo de Choning, que lo que hace es que uno puede ir a suturar esto porque tiene unos eyelets, tiene unas pestañitas. Es un poco una mezcla entre un anillo de tensión capsular y segmentos de AMED. Entonces trae una combinación en que cuando hay diálisis más extensas, 4 a 6 horas, entonces uno podría poner uno de estos anillos e ir a fijarlos a esclera. Entonces eso da mucha mayor tensión. Y lo que comentaba anteriormente, ¿en qué momento implantar? La verdad es que depende mucho del feeling que tenga el cirujano. La verdad es que si uno lo pone muy al inicio puede ser complejo porque se va a atrapar las masas, va a ser más difícil aspirarlas, hay que ir con mucho cuidado. Pero la verdad es que cuando existen ganchos de cápsula y un anillo puesto, el saco se comporta prácticamente como un saco bastante cercano a lo normal. Como les decía anteriormente, si la rexis está incompleta y más aún si hay ruptura de cápsula posterior, o sea, no pensar en este tipo de dispositivos, si está muy subluxado todo, como muchas veces vemos en los casos que presenta ICAMED, él le encanta usar sus segmentos, o sea, los segmentos de AMED, y a veces puede estar combinado con anillo de tensión dependiendo. Ahora hay que recordar los costos, que no es algo menor. El costo de un anillo es considerablemente menor que usar segmentos. Y estos son los segmentos de AMED, que son estos eyelet, en los que uno va a ir a engancharlos, ¿cierto? Y suturarlos con la sutura que uno prefiera, si uno prefiere Orotex o Prolen, en fin. La idea es estabilizar las zonas que están con mayor debilidad sonular,
para poder estabilizar este saco. Y ahí existen más o menos lo que le contaba, el tradicional, que es lo que nosotros ocupamos en sus diversos diámetros, los modificados que tienen este eyelet y los anillos de los segmentos de AMET. Entonces la aproximación sería, si la diálisis es menor a 3 horas, ir a buscar el anillo correcto. Uno debería estrictamente tener los distintos diámetros de anillo, 12, 13 o 14, según el largo axial, porque obviamente en ojos de altos miopes esto va a ser mayor, por lo tanto uno debería en esos casos ir a buscar el anillo de mayor diámetro. Y ese es el concepto del anillo, como as late as you can, as early as you must. O sea, ese es el concepto de cómo uno debería ir pensando en cuándo utilizar estos anillos. Algunos vienen precargados. A mí en lo personal me gusta mucho más manual, digamos, ir con como se muestra en el último dibujo, con una McPherson y con un Shinsky, tomarlo del extremo y con el Shinsky tomando este extremo de anillo, ir a posicionarlo dentro del saco y luego girar el Shinsky y se desplaza mucho más suave la expansión del anillo. Un poco lo mismo, acá se ve en la imagen cómo ellos ocupan a veces incluso estos ganchitos de cápsula para ir a fijarlos y hacen una técnica para fijarlos como si fuera un dispositivo para anclar el saco. Si la diálisis es tremendamente grande, a veces conviene no complicarse y una alternativa podría ser sacar la catarata, digamos, in toto, con todo lo que eso significa, con el manejo que eso requiere. Este es un breve resumen. Como les decía, ver si es que la diálisis es muy pequeña, uno puede incluso orientar las apticas paralelas al área de la diálisis y con eso ejercer tensión. O si uno quiere ser mucho más preventivo, poner el anillo. Y eso uno lo podría hacer hasta 4 horas más o menos de diálisis. Si es muy extenso, entonces hay que ir combinando algunas cosas. O sea, muy extenso me refiero a 4 o 6 horas más. Entonces, en esos casos, ir a fijarlo, ocupar segmentos de AMET, etcétera. Y si ya es muy, muy grande, como vimos anteriormente, doble segmento de AMET, o ya pensar en sacar la catarata completamente sin preservar el saco.